Hoy veremos la adición y sustracción de polinomios. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de sumar dos o más polinomios? Lo primero que debemos tener en cuenta es que solamente podemos sumar o restar términos que son semejantes, es decir, aquellos que tienen la misma parte literal, entendiendo la parte literal como el conjunto de variables con sus respectivos exponentes. Lo que hacemos es ubicarlos de manera horizontal o vertical y reducirlos, es decir, sumarlos o restarlos dependiendo los signos. Para restar dos polinomios, vamos a plantear una suma con el minuendo y el opuesto del sustraendo. ¿Cómo se determina el opuesto del sustraendo? Es decir, el opuesto de un polinomio. Lo que hacemos es cambiarle el signo a cada uno de los términos que tenemos en ese polinomio. Si es positivo, vamos a expresarlo como un término negativo, y si es negativo, vamos a expresarlo como un término positivo. Más adelante vamos a ver unos ejemplos en los cuales vamos a poner en práctica. Eso solamente lo vamos a aplicar para cuando se plantee una resta de polinomios. Cuando se plantee la suma no hay necesidad, simplemente respetando los signos que tengan cada uno de los términos. Vamos a iniciar con la adición de polinomios. Tenemos dos polinomios. El polinomio A, el cual es 5a al cuadrado más 7b a la 5 menos 2c a la 4 menos 12d al cubo. Y el polinomio B, menos 7d al cubo más 3a al cuadrado menos 4c a la 4 más 2b a la 5. Nos piden que determinemos la suma de A y B. Vamos a determinar A más B. Vamos a ver la solución. Lo que nos dice es, escriba el primer polinomio. Entonces el primer polinomio lo vamos a escribir como 5a al cuadrado más 7b a la 5 menos 2c a la 4 menos 12b al cubo. Entonces el polinomio A. Vamos a sumarle b, pero no lo vamos a poner de esa manera, sino que vamos a escribir los términos debajo de su respectivo término semejante. Entonces, menos 7d al cubo lo vamos a poner acá debajo de menos 12d al cubo, ya que es su semejante. 3a al cuadrado lo vamos a poner debajo de 5a al cuadrado, menos 4c a la 4 debajo de menos 2c a la 4 y 2b a la 5 debajo de 7b a la 5. Nos queda de esa manera. Respetamos los signos, o sea, con los signos que nos dan inicialmente el polinomio, así lo expresamos en la suma. Y lo que tenemos que hacer es reducir esos términos semejantes, es decir, sumarlos o restarlos dependiendo de los signos que tenemos. Entonces, tenemos acá en el primer caso 5a al cuadrado más 3a al cuadrado. Como ambos son positivos, nos queda 8a al cuadrado. Recuerden que se suman o se restan los coeficientes y dejamos la misma parte literal, en este caso a al cuadrado. En el segundo caso tenemos 7b a la 5 y 2b a la 5, ambos positivos, entonces sumamos 7 más 2, 9 y dejamos b a la 5. En este tercer grupito tenemos menos 2c a la 4 menos 4c a la 4. Tienen el mismo signo, dejamos el negativo y sumamos 2 más 4, 6 y dejamos la parte literal que es c a la 4. Y en el cuarto grupo tenemos menos 12d al cubo menos 7d al cubo. Como tienen el mismo signo, entonces sumamos, dejamos el negativo, 12 más 7, 19 y la parte literal es d al cubo. Es decir, que la suma de esos dos polinomios a y b estaría dada por la expresión 8a al cuadrado más 9b a la 5 menos 6c a la 4 menos 19b al cubo. Lo importante es organizarlos de tal manera que nos queden los términos semejantes para proceder con la suma o con la resta, dependiendo las leyes o los signos que tengamos en cada uno de esos polinomios. Vamos a ver un segundo ejemplo. Nos dan tres polinomios. El polinomio P, que es 5x al cuadrado menos 9x más 7, y el polinomio Q, que es 5x menos 15x al cuadrado más 11. El polinomio R, que es menos 13 menos 17x al cuadrado. Nos piden que sumemos esos tres polinomios, P más Q más R. ¿Cuál es la solución? Entonces, escribimos el polinomio P. El polinomio P es 5x al cuadrado menos 9x más 7. Debajo de cada uno de estos términos voy a expresar los semejantes que aparecen en el polinomio Q. Entonces 5x
Voy a poner debajo de menos 9x, menos 15x al cuadrado, que va debajo de 5x al cuadrado, y 11 quedó debajo de 7. Vamos a organizar ahora los polinomios, los términos del polinomio R. Pues menos 13 quedaría acá debajo, y menos 17x al cuadrado debajo de los que tienen x al cuadrado. Acá habría un espacio, es decir, sería 0. Vamos a plantear la suma. Ahora, tenemos en el primer grupo 5x al cuadrado menos 15x al cuadrado menos 17x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da 5 menos 15 menos 17? En este caso nos da menos 27 y la parte literal x al cuadrado. En el segundo grupo encontramos menos 9x más 5x, menos 9 más 5 es menos 4 y dejamos x. En el tercer grupo encontramos las constantes, las cantidades que nos dieron 17 más 11 menos 13, eso nos da un total de 5 positivo. Por lo tanto, la suma de esos tres polinomios nos da como resultado menos 27x al cuadrado menos 4x más 5. Veamos ahora la sustracción o la resta de polinomios. En el primer ejemplo tenemos el polinomio A, 8p a la 4 menos 12p menos 12q al cuadrado más 2r a la 5. El polinomio B, 2p a la 4 más r a la 5 menos 3q al cuadrado. Nos piden que determinemos A menos B. Entonces A en este caso sería el minuendo y B sería el sustraendo. Al sustraendo siempre le voy a hallar el opuesto. Entonces, ¿cómo voy a hallar el opuesto? Nos dice, en la anterior diapositiva podemos ver que la resta la vamos a plantear como una suma. Entonces yo escribo el primer polinomio, tal y como está, el minuendo. 8p a la 4 menos 12q al cuadrado más 2r a la 5. Debajo voy a ubicar los términos semejantes del polinomio b, pero como le voy a hallar el opuesto, yo le voy a cambiar el signo. Entonces, 2p a la 4 lo voy a ubicar debajo de 8p a la 4, pero como acá está positivo, lo voy a expresar como negativo. R a la 5 lo voy a ubicar debajo de 2r a la 5, pero como está positivo, yo lo ubico negativo. Y menos 3q al cuadrado, como está negativo, lo voy a ubicar, pero positivo, debajo de menos 12q al cuadrado. Y vamos a aplicar lo mismo que estábamos haciendo en la suma. 8p a la 4 menos 2p a la 4, entonces les sugiero que pausen el video y vayan desarrollando los ejercicios. Eso nos da un total de 6p a la 4. Menos 12q al cuadrado más 3q al cuadrado nos da menos 9q al cuadrado. Y 2r a la 5 menos r a la 5 nos da r a la 5. Recuerden que acá el coeficiente es 1. Entonces 2 menos 1 nos da 1. Por lo tanto no lo escribimos. Entonces, a menos b, el resultado sería 6p a la 4 menos 9q al cuadrado más r a la 5. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos el polinomio p y el polinomio q. Polinomio p, 3x al cuadrado y al cubo más 7x y a la 4 menos 8x al cuadrado y más 2. El polinomio q, x al cuadrado y al cubo más 2x al cuadrado y menos 3. Nos piden determinar p menos q. El minuendo pues sería p. El sustraendo, que es lo que voy a restar, sería el polinomio q. A ese polinomio recuerden que se le halla el opuesto. Lo que esté positivo lo paso a negativo, lo que esté negativo lo paso a positivo. Ubico los términos que aparecen en el polinomio p. ¿Listo? Tal y como están. Y voy a ubicar los términos que aparecen en el polinomio q, pero con el signo contrario, es decir, con el opuesto. Nos quedaría de esa manera. Entonces acá escribimos menos x al cuadrado y al cubo, nos quedó debajo de su término semejante. Acá nos quedó el 2x al cuadrado y, lo pasamos acá como menos 2x al cuadrado y el menos 3 lo pasamos como más 3 y procedemos a realizar la suma. Entendiendo la suma pues, de cantidades enteras, teniendo en cuenta las leyes de los signos, claro está. A 3 le quito 1, en este caso nos queda 2, la parte literal x al cuadrado y al cubo. 7x y a la 4 pues no tiene con quién sumarse o restarse, entonces baja igual, más 7x y a la 4.
Acá tenemos menos 8 menos 2 menos 10 y la parte literal x al cuadrado y. Y en el último grupito tenemos 2 más 3 que nos quedaría 5. Es decir, que la resta de esos dos polinomios p y q estaría dado por el polinomio 2x al cuadrado y al cubo más 7x y a la 4 menos 10x al cuadrado y más 5. Lo importante en la suma o en la resta de polinomios es ubicar los términos semejantes respectivos, uno debajo del otro si los quieren ubicar de manera vertical u horizontal, pero siempre recuerden que para sumarlos o restarlos deben ser semejantes, es decir, que deben tener la misma parte literal. Y el segundo aspecto a tener en cuenta es en la sustracción o en la resta, es que al minuendo siempre se le halla el opuesto, entonces es cambiarle el signo y se aplica lo mismo de reducción de términos semejantes, revisar los signos y aplicar la suma o resta dependiendo las leyes de los signos.